Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Gracias por estar aquí nuevamente. Estamos retomando la enseñanza de la palabra. Quiero dejarles saber que hoy vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis capítulo 18, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia ya a la mano, pues sepa que vamos a estar mirando el capítulo 18 de Apocalipsis. La semana pasada estuvimos echando un vistazo a lo que es el Apocalipsis 19, ¿verdad? Pero quiero volver un capítulo más atrás, ¿verdad? Nuevamente quiero pasar al capítulo 18 porque entiendo de que ese capítulo pues no lo hemos escudriñado al 100%. Así que yo voy a volver a tomar el capítulo 18 y que sé que no lo hemos estudiado a profundidad y vamos a ver cosas interesantes ahí, vamos a ver muchas cosas que a lo mejor usted va a quedarse como que, wow, yo nunca había visto esto así. Pero vamos a dejar que la palabra del Señor, ¿verdad?, sea la que nos hable. Les pido un poco mis disculpas, amados hermanos, porque sé que no he podido hacer las enseñanzas constantes, ¿verdad? Semana tras semana, debido a que estoy envuelto en algunos proyectos de la iglesia que me toman mucho tiempo, amados hermanos, requieren mucho tiempo de mí y pues, eh, como les digo, es una responsabilidad bien grande la que tengo en el área de la iglesia donde estoy asistiendo y tengo que, ¿verdad?, pues dedicarle tiempo a esos proyectos. Así que, ¿verdad? Le pido que tenga paciencia porque ya mismo retomaremos entonces las enseñanzas más seguido. Y mi plan es, amado hermano, que entre semanas, ¿verdad? En medio de la semana, traerles aunque sea algún corto, ¿verdad? Algo pequeño para mantenernos conectados, porque así lo amerita el tiempo, amados hermanos. Estamos viviendo unos tiempos, ¿verdad?, que a lo mejor usted no se ha percatado, tal vez sí, tal vez no, tiene sospechas, pero amados hermanos, si usted se pone a buscar, a indagar, se va a dar de cuenta que las cosas no son iguales. Y cuando lo digo así, ¿verdad?, lo digo en lo político, lo digo en el clima, lo digo, ¿verdad?, en la sociedad, en general, ¿verdad? Todas las cosas se están tomando un giro, un cambio y amerita, amados hermanos, que nosotros como siervos del Señor nos estemos preparando, ¿verdad?, en nuestro espíritu. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y le doy un consejito más. Si usted sacó su tiempo para ver las enseñanzas, ¿verdad?, y no se encuentra de que no hay enseñanza nueva, repase alguna de las enseñanzas que ya hemos dado, amados hermanos. Si usted, como buen estudiante, quiere mantenerse, ¿verdad?, activo, quiere mantenerse adquiriendo conocimiento, muchas veces, hermanos, olvidamos muchas cosas, o tal vez en esas enseñanzas, ¿verdad?, que usted ya vio, hubo alguna distracción y se perdió de cierta información, y si usted lo vuelve a repasar, se va a dar de cuenta, wow, que no lo había visto así la primera vez, ¿verdad? Entonces un consejo que les pido de por favor, de que si usted no, no ve enseñanza nueva y sacó el tiempo, pues mira algunos de los otros videos que ya están ahí. ¿Para qué? Para que, ¿verdad?, estemos refrescando nuestra mente de todas las cosas que hemos aprendido, amados hermanos. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu infinita misericordia, por tu amor, porque nos permite, Señor, estar ante tu presencia. Gracias a la sangre bendita del Cristo Jesús, el que murió por nosotros y resucitó. Ese que dio su vida siendo inocente, libre de pecados, así mismo se entregó para darnos una oportunidad de poder acercarnos al Padre a través de esta sangre hermosa. Gracias te damos, mi Dios. Gracias por haber enviado, Señor, a tu Hijo amado, la palabra, el Verbo encarnado, y darnos esa oportunidad de salvación por medio de la fe, por medio de la obediencia a mi Señor Jesucristo. Podemos disfrutar de una salvación hermosa.
Gracias te damos, mi Señor. Ilumina nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Alíneanos al tuyo, Señor, y permite que podamos, Señor, aprender y entender tu palabra. En el nombre de Jesús oro. Amén. Bien, hermanos, vamos rápidamente aquí. Avancemos hacia la luz del conocimiento, ¿verdad? Ya ustedes saben esto, pero se lo quiero recargar. Sumerjámonos, amados hermanos, en el conocimiento de la palabra y del conocimiento de la palabra de nuestro Dios para una mayor sabiduría, amados hermanos, porque esa sabiduría sabemos que es poner en práctica el conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Tenga siempre presente en eso, amados hermanos, porque la sabiduría es también la obediencia a nuestro Dios. Voy a repasar rápidamente lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de Jesús y la gran ciudad. No me voy a detener mucho aquí porque ya es la tercera vez que hablamos acerca de estos temas, pero tengo que conectar, amados hermanos, tengo que conectar con lo que vamos a estar viendo hoy. Así que pasamos entonces a Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 31, ¿verdad? Todo el capítulo habla, ¿verdad? De esto, juicio y redención de Jerusalén. Estamos viendo cómo Jesús, ¿verdad? Interactúa, cómo Jesús enfrenta a esa ciudad que el Apocalipsis habla. Y dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Una vez fuiste fiel, ¿verdad? Pero ahora te convertiste en ramera. ¿Por qué se convirtió en ramera? Porque se prostituía adorando a otros dioses, ¿verdad? Si usted lee Isaías, usted va a entender que el profeta está exponiendo, el profeta está redarguyendo al pueblo que se arrepienta de sus pecados. Sigue diciendo, llena estuvo de justicia, en ella habitó la ¿qué? La equidad. Pero ahora habitan los homicidas. Entonces, amados hermanos, tomando esa primicia, ¿verdad? Viendo lo que habla el profeta Isaías, ¿verdad? Y estamos viendo que es juicio y redención de Jerusalén. En otras palabras, amados hermanos, te has convertido en ramera y en ti o tú, Jerusalén, eres homicida. Y si pensamos bien lo que está diciendo el profeta, ¿verdad? Desde que Jacob y sus hijos vivían en la tierra prometida, si ustedes se acuerdan, hubieron actos de violencia, hubieron situaciones donde los hijos de Jacob mataban sin piedad, ¿verdad? Usted puede buscar, por darle algún ejemplo, cuando Leví y Simón fueron a vengar, ¿verdad?, lo que le hicieron a su hermana Dina. Y ellos en ese momento de venganza mataron a todo un pueblo entero, a una ciudad entera. Simplemente porque ellos sentían que tenían que hacer justicia a su hermana, ¿verdad? Y también vemos las profecías que le dio su papá, ¿verdad? Jacob, antes de morir, a todos ellos. Y no fueron nada halagadoras, ¿verdad? Excepto la profecía que sabemos que fue la profecía de Silo, que significa, ¿verdad?, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estoy repasando cosas que ya vimos y no quiero entrar en mucho detalle porque quiero ir rápido. Pero, ¿cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel? La ciudad fiel, porque cuando David levantó, construyó, edificó la ciudad de Jerusalén, sabemos que David era un hombre que amaba la palabra de Dios, amaba la ley de Dios, y eso lo podemos ver en los salmos, ¿verdad?
hombre que fue fiel hasta la muerte, pero la ciudad se fue corrompiendo, amados hermanos, ¿verdad? Entonces, esta ciudad que se convirtió en ramera, por eso estamos leyendo Apocalipsis, la gran ramera, ¿verdad? También el Señor a través de la profecía dice que es homicida. Isaías 1:4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces aquí dice que esto es una nación pecadora, ¿verdad? Si usted lee el título pequeño que está ahí, en Isaías capítulo 1, versículo 4 dice, oh generación pecadora, ¿verdad? Cuando miramos la palabra que dice depravados, eso obligatoriamente me mueve a buscar lo que dice el diccionario, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra depravados, ¿verdad? Que viene de la palabra depravado, que significa corromper, pervertir, hacer, adquirir costumbres viciosas. Entonces el profeta los llama así, generación de malignos, hijos depravados, amados hermanos. Y cuando el profeta le dice a este pueblo que Dios escogió, depravados, ¿verdad? Porque la palabra del profeta viene por los dichos de Jehová, ¿no? Y depravado significa corromper, pervertir, hacer, adquirir costumbres viciosas. En otras palabras, hacer todo lo malo delante de Dios y a enseñar a otros a hacer lo malo delante de Dios. Entonces dice que es una nación pecadora. Y por tal razón, amados hermanos, Isaías capítulo 1, versículo 4 nos dice que ¿qué? Que este pueblo provocó a ira al Santo de Israel. ¿Y cuál es el Santo de Israel, no? Aunque todavía Isaías no había visto a Jesucristo, sabemos que Cristo es el Santo de Israel y Él es el que viene con vara de juicio a poner orden, a poner la verdad, la palabra, hacerse cargo, amados hermanos, del mundo entero. En Isaías 29 también nos habla acerca de la ceguera e hipocresía de Israel, ¿verdad? Y dice que, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí, dice el Señor, no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Nótese también, amados hermanos, que aquí Isaías nos habla nuevamente del pueblo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, perdón, del pueblo de Israel, los hijos de Jacob, y dice que su corazón está lejos de Dios y su temor a Él simplemente es un mandamiento enseñado por hombre. Estamos hablando de la gran ciudad, Jerusalén, la gran ciudad, la que era fiel y se convirtió en una ramera, se prostituyó con las naciones, adorando otros dioses, dándole la espalda a Dios, y lo único que ellos enseñan son cosas mandadas por el hombre. Espero que usted esté entendiendo, amados hermanos. Jeremías capítulo 9, versículo 11 nos dice, reduciré a Jerusalén a un
montón de ruinas, a una guarida de chacales, a una guarida de demonios, a una guarida de espíritus inmundos. La reduciré. Dejaré en ruina la ciudad de Judá y no quedará en ella un solo habitante. Y la última vez que enseñé esto, amados hermanos, le hice una pregunta. Hasta el día de hoy en la tierra de Judá, Jerusalén, existen todavía los habitantes, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta profecía todavía no se ha cumplido. Dejaré en ruinas la ciudad y no quedará en ella un solo habitante. Palabra de Dios, es profecía que aún no se ha cumplido. Jeremías 25 también nos dice esto, la copa de la ira para las naciones, ¿no? Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino del furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. O sea, no es a una sola nación, sino a todas las naciones que estoy enviando al profeta para que beban de esta copa de la ira de Dios, ¿verdad? De la ira del Apocalipsis, de lo que está escrito que ha de suceder en estos próximos días, ¿no? Y dice, versículo 16, a todas las naciones, ¿verdad? Que Él envíe. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, dice el profeta, ¿verdad? Y di a beber a todas las naciones, las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a la ciudad de Judá, y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas y escarnios y burla en maldición, como hasta hoy, dice. Entonces estamos viendo que la primera ciudad que se le entrega la copa de la ira, amados hermanos, en la profecía de Jeremías es Jerusalén. Luego sigue diciendo más adelante, ahí mismo en Jeremías, capítulo 25, versículo 26, dice, a todos los reyes del norte, los del cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Entonces dice que es a todas las naciones, a todos los reinos del mundo, esta copa va a ser entregada. No es solo a Jerusalén, pero sí Dios tiene un enojo con ellos porque ellos le han dado la espalda a Dios. Toda la maldad que hay en el mundo ha venido de ahí, amados hermanos. Por si usted no lo sabía, y lo puede googlear, como dicen, ¿verdad? Buscarlo. Una de las fiestas, ¿verdad?, de la LGTB más grande del mundo se celebran en Tel Aviv. Y Tel Aviv se conoce como la capital, ¿verdad?, de esta gente. No quiero mencionar estas palabras porque pues hay unos sistemas aquí en YouTube que si uno presenta un mensaje que parezca ser de odio, ¿verdad?, me van a quitar el canal. Pero usted sabe lo que yo estoy hablando. Usted puede googlear ahí y buscar, y es una fiesta que se celebra donde vienen miles y miles y miles de estas personas a festejar, y el gobierno de Israel le da la bienvenida. Eso es para una de las tantas cosas que suceden ahí en Israel, que ustedes piensan pues que es la ciudad santa y todas estas cosas, pero sabemos que la palabra dice que ya Jehová quitó su nombre de ahí. No me quiero detener, seguimos. Jeremías capítulo 25, versículos 27 en adelante dice, les dirás pues, ¿verdad? Seguimos con la copa de la ira. Le dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, le dirás tú, así dice Jehová, o así ha dicho Jehová.
Jehová de los ejércitos ha dicho, tenéis que beberla, tienen que beber las naciones, porque he aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer el mal. Amados hermanos, ¿cuál es la ciudad donde es invocado el nombre del Señor? Lo acabamos de leer aquí, ¿no? Dice que la primera ciudad, ya lo leímos, versículo 17, y tomó la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Y dice, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes. Entonces estamos viendo que es la primera ciudad que va a ser castigada en el día de las copas de la ira de nuestro Dios, ¿verdad? El Apocalipsis va a acontecer. Acuérdese que en el Apocalipsis están los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 truenos de Dios y luego vienen las 7 copas de la ira. Y esto todo va a ocurrir, ¿verdad? Progresivamente, rápidamente, unas con otras, pero acuérdense que las copas de la ira es lo último que Dios derrama sobre la tierra. ¿Y a quién va a ser la primera en castigar Dios? Jerusalén, a las ciudades de Judá, ¿no? Entonces, esto es lo que dice el profeta, ¿no? En Jeremías 25:31 sigue diciendo, el estruendo de mi voz se oirá hasta lo último de la tierra, porque yo, el Señor, he entablado un juicio contra ¿quién? Las naciones enteras. Yo soy el juez de la humanidad entera y dejaré que la espada acabe con los malvados. Entonces vemos, amados hermanos, que estas copas de la ira, que primero va a ser Jerusalén quien la tome y luego las naciones enteras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios hace eso, amados hermanos, ahí están las letras rojas. La ira de Dios será derramada en esta tierra y va a dejar que la espada, ¿qué? Acabe con todos los malvados. ¿Y qué son los malvados, amados hermanos? Todos los que hacen el mal delante de Dios. Entonces, esto es lo que Dios está preparando, esto es lo que Dios está haciendo, esta es la justicia de Dios, amados hermanos. Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es paciente. Y Él ha retenido su ira por mucho tiempo, ¿verdad? Aunque parezca para nosotros una eternidad, aunque parezca, wow, ya van 2000 años que Jesús murió y todavía Dios no ha hecho, ¿verdad? Justicia, acuérdense, amados hermanos, que Pedro nos dice en su escritura, las cartas de Pedro, que un día es como 1000 años y 1000 años es un día. Así, amados hermanos, que si lo miramos desde ese punto de vista, la ira de Dios no ha sido derramada porque ni siquiera en el tiempo eterno de nuestro Dios ha pasado 2 días. Así que entendamos, amados hermanos, no pensemos con el pensamiento, ¿verdad?, de este mundo, sino pensemos como nuestro Dios nos enseña a través de su escritura, amados hermanos. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que entender la palabra de nuestro Dios en base a lo que está escrito, ¿verdad? No tratemos de añadir las cosas a este mundo, a cómo vivimos, porque no va a funcionar, nos vamos a desconectar, no vamos a entender. Pero quiero que sepas una cosa, que si se va a desatar un apocalipsis, amados hermanos, es por causa de ¿qué? De los malvados. Nuestro Dios va a perseguir, nuestro Dios va a acabar con todos los perversos malvados. Entonces vemos esto de las copas de la ira en cuanto a lo que son las naciones, ¿verdad? Y podemos entender entonces que en la tierra de Jerusalén también habitan gente malvada, amados hermanos. Y cuando yo hablo esto, quiero que nos enfoquemos un poquito más, ¿verdad? No en la gente de la tierra, sino más bien en los poderes políticos y gobiernos de este país o de esta ciudad, ¿verdad? Que son los mismos gobernantes que se atrevieron a matar a Cristo Jesús por el simple hecho
de que ellos no querían que, ¿verdad?, Jesús ganara tanta popularidad. Y si eso lo vimos, amados hermanos, en la enseñanza, ¿verdad?, de cuál sería el nombre de este mensaje. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas atrás, o 2 enseñanzas atrás, que estuvimos hablando de Jesús y Lázaro, ¿no? Creo que el título del mensaje es El último aviso y me despreciaste. Ahí usted va a poder ver y va a poder entender, si no lo ha visto, que estos gobernantes, ¿verdad?, decidieron matar a Jesús sin ninguna razón. Jeremías 23 dice, por lo tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos acerca de los profetas, ¿verdad? Voy a hacerlos comer ajenjo, voy a hacerlos beber aguas amargas, porque la hipocresía que hay en toda la tierra tiene su origen en los profetas. ¿De quién? De Jerusalén, la misma ciudad que estamos hablando. Ya hemos visto varios versículos, amados hermanos. Esta enseñanza que yo les estoy dando hoy, y lo recalco para aquellos que están entrando nuevos, ¿verdad? Esto es una secuencia, yo no estoy enseñando herejías ni nada de eso. Usted tiene que ir y ver las enseñanzas que ya hemos visto aquí, hemos recorrido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, viendo todas estas cosas que te estoy presentando hoy resumidas. Hemos tenido más de 7, 8 enseñanzas acerca de la perversidad del pueblo cuando se enfrentaron a Dios y cuando rehusaron ser obedientes. Yo no estoy aquí hablando para condenar al pueblo entero, porque también la palabra dice que Dios se reservó unas personas, ¿verdad? Se reservó un remanente y lo guardó. No todos eran malvados. Tenemos los profetas y los que estaban con los profetas, ¿verdad? Pero veamos las cosas como son. El que hace lo malo delante de Dios, el que trata de desviar una persona, ¿verdad? Jesús dijo, andan por todo el mundo buscando ser prosélitos y los hacen más hijos del diablo que a ustedes mismos. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 23 de Mateo. Entienda, amados hermanos, vamos a entender lo que dice la palabra. La hipocresía tiene su origen en los profetas de Jerusalén. Por eso vemos a Jesús, por eso vemos a los apóstoles, por eso vemos a Juan el Bautista señalando a este pueblo como hipócritas, amados hermanos. ¿Y qué hace un hipócrita? El hipócrita tiene de frente a esa persona y le demuestra ser compasivo, le demuestra tener una relación, y a espaldas hace desastre con ella. Eso es un hipócrita. El que de frente es una cosa y luego cuando da la espalda es otra. Este pueblo dice que ama a Dios, que lo busca, que ellos conocen quién es Yahweh, Elohim, pero la verdad es que nunca hacen la voluntad del Padre. Vamos a seguir. Ezequiel 22 dice, vino a mí palabra de Jehová, tú hijo de hombre, ¿no juzgarás tú la nación derramadora de sangre? Vimos esto también, Jerusalén, ciudad derramadora de sangre, ¿verdad? Ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Cuando vemos la palabra hijo de hombre, amados hermanos, ya yo les enseñé que el que tiene el título de hijo de hombre se llama Jesucristo. Y Jesucristo vino y juzgó, ¿verdad? Y va a juzgar porque ha recibido el poder y la autoridad del Padre, ¿verdad? Jesucristo se ha convertido igual que el Padre en autoridad y poder, y Él ejecutará el juicio, amados hermanos. Jeremías capítulo 6 dice, huid de ella, pueblo mío. No dice eso. Dice, huid, hijos de Benjamín, de medio de Jerusalén, ¿verdad? Es muy parecido a lo que dice Apocalipsis, ¿no? Tocad bocina, tocad y alzad
por señal de humo sobre Bet-Jearim, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Versículo 6 del capítulo 6 de Jeremías dice, porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantaos vallados. ¿Contra quién? Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Nuevamente, amados hermanos, vemos que nuestro Dios señala a Jerusalén que viene un castigo fuerte porque toda la ciudad está llena de violencia. Mateo 23 vemos entonces a Jesús enfrentando a los fariseos y escribas, a los gobernantes de Jerusalén, y les dice: serpientes, generación de víboras, le dice, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? En otras palabras, amados hermanos, Jesucristo, el dador de la vida, el autor de la fe, el autor de la salvación, el autor de la vida eterna, le está diciendo a esta gente, ¿verdad?, sin ninguna compasión, sin ninguna misericordia, le dice cómo escaparán de la condenación del infierno. ¿Estás puesto a pensar en eso? ¿Estás puesto a pensar cuánta compasión y misericordia tiene Jesús con ellos? Porque aquí yo no veo ninguna compasión y misericordia. ¿Por qué? Porque esta gente está llevando al infierno, está llevando a la perdición a muchos amados. Muchos se pierden por culpa de estos escribas y fariseos que hasta el día de hoy están presentes en Jerusalén. Por eso yo les enviaré profetas sabios y escribas, de ellos ustedes matarán y crucificarán a algunos y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Amados hermanos, la cosa no terminó ahí cuando Jesús murió. Esto continuó y continúa. Quiero que usted lo tenga muy presente. Para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inocente que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien ustedes mataron entre el templo y el altar, diciendo, o de cierto les digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa os he dejada vacía. Amados hermanos, Jesús le está diciendo, profetizando a Jerusalén, esta casa queda vacía. La presencia de Dios no está más allí. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, no van a ver más nada a Jesús hasta que digan, me arrepiento, verdaderamente tú eras el Señor. Esto es lo que Jesús, ¿verdad? La palabra, el verbo encarnado, hecho carne. Jesús habló en contra de la ciudad. Lo podemos ver registrado aquí en las enseñanzas. Bien resumidamente, amados hermanos, ustedes saben, los que han estado siguiendo aquí estas enseñanzas, que llevamos varias enseñanzas. Si no han sido 7, 8 enseñanzas acerca de este tema, con muchísima información en la palabra del Señor. Ahora vamos a ver las riquezas de esta gran ciudad. Jesús los enfrentó, los confrontó y fue muerto, ¿no? Y resucitó al tercer día. Se apareció a sus apóstoles, a sus discípulos. Sus discípulos finalmente creyeron que Él era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías. Y desde entonces, amados hermanos, sus discípulos comenzaron a llevarle el Evangelio sin importar
que le costase su propia vida. Y la pregunta es, ¿ha cambiado algo? ¿O simplemente estamos viviendo en una fe y vemos que todo el mundo está tranquilo y todo está pasivo, ¿verdad? Y no hay ningún cambio. Simplemente ahora vivimos en una esperanza, en una fe, tranquilos, sabiendo que nuestro Señor nos bendice, nos guarda, todas estas cosas, amados hermanos. Pero ¿qué sucedió? Todo lo que Jesús hizo, todo el enfrentamiento de Jesús, todo lo que Él hizo, todo lo que sufrió, se quedó ahí. Significa que ya esta ciudad, ¿verdad?, entendió y ellos dicen, no, pues mira, nos arrepentimos de lo que hicimos. No, amados hermanos, piense, póngase a pensar por un momento, a ver, ¿verdad? Y si usted es valiente, vaya allá a esa ciudad y diga que Jesucristo es el Señor, a ver si usted sobrevive. A ver si usted sale de esa ciudad allí como si nada pasara. Quiero dejarles saber que esta ciudad está dividida en 3 grandes religiones. Y si no, una cuarta. Y según muchos documentales que usted puede ver ahí, los puede buscar, esos límites que hay de la división de la ciudad, ¿verdad?, entre el judaísmo, el cristianismo católico y esta otra religión que se puso bien popular, ¿verdad?, que andaban cortando cabeza por ahí según las informaciones, porque hay que ver, ¿verdad?, cuál es la fuente real. Se me olvidó, se me fue de la mente ahora, hermanos, pero usted sabe, el Islam. Islam, cristianismo y judaísmo habitan ahí. Pero estas religiones, tal vez el Islam con el cristianismo se une un poco, pero el judaísmo no tiene ninguna comunión con ellos. Y si usted llega allá donde están los del judaísmo, no se atreva a mencionar el nombre de Cristo, porque no le va a ir bien. Entonces, le pregunto, ¿todo el sacrificio que Jesús hizo se quedó ahí ya? Vamos a ver. Las riquezas de la gran ciudad. Vamos a ver si puedo. Aquí. Okay. Apocalipsis 18, ¿verdad? Lo que vamos a estar viendo. Voy a leer rápidamente por aquí y ustedes, ¿verdad?, me siguen y ahí les voy a hablar un poquito acerca, ¿verdad?, de lo que estamos viendo. Quiero leer todo el capítulo, pero quiero que veamos ciertos puntos, ¿no? Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra, dice, fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho, ¿qué?, habitaciones de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda aborrecible. Amados hermanos, cuando vemos aquí en Jeremías, ¿verdad? Vamos a buscar un momento. Me parece que era aquí. No. Voy a buscarlo. Discúlpenme lo que estoy haciendo. Aquí está. Cuando vemos Jeremías capítulo 9 y comparamos con lo que dice ahí en Apocalipsis 18, ¿verdad? Dice que ha caído la gran Babilonia y se ha convertido, ¿qué?, en guarida, ¿no? Y vemos aquí que dice que reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, a una, ¿qué?, a una guarida de chacales, a una guarida de todo espíritu inmundo. Dejaré en ruinas, discúlpeme, a las ciudades de Judá y no quedará en ella un solo habitante. Entonces estamos viendo, amados hermanos, que si miramos, ¿verdad?, la enseñanza que nos está dando aquí el Apocalipsis, donde ya Dios está limpiando la tierra, donde no va a quedar un habitante, donde Él decida que no va a quedar un habitante,
Y cuando la palabra dice que el juicio empieza por Jerusalén, ¿verdad? Donde le dieron las copas al profeta Jeremías y le dijo, ve a las ciudades que yo te he enviado y con esas copas entrégaselas, ¿verdad? Y vas a comenzar ¿por dónde? Por Jerusalén. Y estamos viendo que todavía no ha empezado, ¿verdad? La ira de Dios. Hasta cuando llegamos aquí. Capítulo 17 habla de las copas de la ira del Señor, ¿verdad? El capítulo 16 habla de la ira del Señor, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que está hablando de esta ciudad que ha caído. La primera ciudad que habla la palabra aquí. Y ha caído y que dice, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad. Y se ha hecho que habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Amados hermanos, tal vez esto no te dice mucho a ti. Tal vez me puedes, ¿verdad? Refutar. Pero para mí es la misma profecía, amados hermanos. Pero vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Porque tal vez está aquí como que no tiene mucha información. Vamos a buscar más información. Tenemos que seguir estudiando y vamos a buscar más información. Seguimos leyendo. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de sus fornicaciones. Oh, qué interesante, ¿no? Todas las naciones han bebido del furor de sus fornicaciones. Estamos hablando de las mismas copas. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Oh, también la palabra dice que la hipocresía de esta ciudad tiene su origen, ¿verdad? En los profetas. También vimos, ¿verdad? Que era una ciudad fiel y se ha convertido en una fornicaria, ¿verdad? Lo leímos en el repaso anterior. También leímos, ¿qué fue? Vamos a ver. También vimos que era fiel y que se convirtió en ramera, ¿no? También vimos que eran hijos depravados y que provocaron a ir a Dios. También vimos que su corazón estaba lejos de Dios y que su temor a Dios no era más que un mandamiento enseñado por hombres. Y vimos que versículo 17 tomó la copa de la mano de Jehová y dio a beber a todas las naciones, Jeremías, a las cuales Dios lo envió, a Jerusalén, a la ciudad de Judá. ¿Qué más vimos? Vimos que todos los reinos del mundo que estaban sobre la faz de la tierra y el rey de Babilonia bebieron después de ellos. Babilonia es una ciudad, pero el rey de Babilonia es otra cosa, amados hermanos. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de sus fornicaciones. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Volvemos a lo mismo, amados hermanos. Tal vez el formato es diferente, pero la enseñanza es la misma.
Lo voy a buscar por aquí. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Discúlpeme que esté haciendo esto, amados hermanos. Pero yo quiero que usted entienda, ¿verdad? Que usted pueda conectar la palabra de Dios. Pero también aquí le dice el Señor, huid, hijos de Benjamín, huid de ella, de en medio de Jerusalén. Huid, porque esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Estoy buscando algo aquí que leí ahorita y se me perdió. Déjame mirar rápidamente. No me gusta hacer esto porque se pierde, ¿verdad? Ustedes se desconectan un poco, pero lo acabo de leer aquí y creo que se me pasó. Volví hasta el principio. Discúlpeme, hermano, pero siento que deben de saber esto. Discúlpeme. Aquí está. Aquí está. Ezequiel 22 nos dice, ciudad derramadora de sangre en medio de sí para que venga su hora. ¿Y que hizo qué? Ídolos contra sí misma para contaminarse, ¿no? Y cuando miramos este capítulo aquí que estamos estudiando, ¿verdad? Versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de sus fornicaciones. En otras palabras, los ídolos que ella misma se hizo, se los pasó a las naciones, hermanos. La ciudad derramadora de sangre, decía allí, ¿verdad? Hizo ídolos para sí misma. Y la palabra dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de sus fornicaciones, ¿verdad? En otras palabras, Dios castiga a las naciones, empezando por Jerusalén, porque todas las naciones siguieron los pasos de Jerusalén, amados hermanos. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha acordado de su maldad. Dale a ella como a ella os ha dado, y pagarle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en una sola hora o en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Amados hermanos, estamos hablando de las copas de la ira, estamos hablando que esta ciudad embriagó a las otras ciudades con su idolatría, con sus falsas enseñanzas, con su doctrina errónea, y ha hecho que todas las naciones, amados hermanos, beban del vino del furor de Dios. ¿Por qué? Porque la siguieron. Y dice que Jerusalén fue quien provocó a ira a Dios, ¿verdad? Lo leímos al principio. Pero necesitamos más información. ¿Quieren más información? Vamos a seguir. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Cuando vean que el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la cual, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Por lo tanto, en Jeremías capítulo 23 nos dice, así dice el Señor del ejército acerca de esos profetas, voy a hacerlos comer ajenjo, voy a hacerlos beber aguas amargas. En otras palabras, van a tener vidas amargas, van a tener dolor, sufrimiento, porque la hipocresía que hay en toda la tierra tiene su origen
en los profetas de Jerusalén, en los que enseñan, en los que educan, en los que se proclaman tener la verdad. Pero ¿qué verdad pueden tener, amados hermanos, si no tienen a la palabra, al Verbo encarnado, al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, a Yeshua HaMashiach, como usted quiera llamarlo, aquel que fue crucificado en la cruz, que derramó toda su sangre y que viene a poner en orden a esta gran ramera? ¿Qué pueden tener, amados hermanos, que ofrecer si no tienen la palabra de Dios? Porque solamente viven costumbres enseñadas por hombres, pero están lejos de la verdad. Toda hipocresía tiene su origen en los profetas de Jerusalén. Seguimos con Apocalipsis. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería de oro, mercadería de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, y una peculiaridad de traficación es las almas de los hombres. ¿Cómo es que esta ciudad puede traficar almas de hombres, hermanos? Por el engaño y las hechicerías y todas las enseñanzas abominables y la hipocresía que hacen, pueden traficar almas de hombres. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene el conocimiento de la palabra se van a los pies de los que dominan su vida. Trafican almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que han enriquecido a esta costa de ella, los mercaderes de estas cosas que han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos, por el temor de su tormento, llanto y lamento, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, ¿verdad? Volvemos a ver la palabra de la gran ciudad, que estamos hablando de la gran Babilonia, que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Se acuerdan las vestimentas, verdad? Cuando el Señor la vistió de toda la decoración, de perlas preciosas y todo. El Señor no se las ha quitado, porque la está preservando para el día de la ira. Porque en una hora ha sido consumida tantas riquezas, y todo piloto y todos que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos a observar esta ciudad. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿quién o qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces y llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora han sido desoladas. Amados hermanos, el título de este mensaje es
las riquezas de la gran ciudad. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, en estos varios versículos, las riquezas que esta gran ciudad tiene. Y usted me va a decir ahora, pero es que esa ciudad no es tan rica como otras ciudades en el mundo, ¿verdad? Ahora mismo tenemos a los Estados Unidos, que es el país número 1 en riquezas. Y esta gran ciudad, ¿cómo es eso, no? Eso no me encaja, no me cuadra. Roma es la ciudad donde más dinero hay en el mundo, porque todos los feligreses dan ofrendas y cosas, ¿verdad? Y esta es la gran ciudad, la que todo el mundo profetiza, que es Roma, ¿verdad? Pero ¿cuándo en la Biblia usted ha visto que Dios tiene una guerra entablada con Roma? Al contrario, la guerra está entablada con aquellos que se suponen que lleven el nombre de Dios y no lo llevan. Con aquellos que se suponen que tengan el nombre de Dios exaltado y lo deshonran. La pregunta es válida, amados hermanos. Y podemos buscar información y encontrar que muy próximamente vamos a tener una superpotencia en el mundo y usted ni cuenta se ha dado. Versículo 20. Alégrate sobre ellos, cielos, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. ¿Por qué Dios ha hecho justicia a los apóstoles, a los santos, a los profetas en esta ciudad? ¿Por qué? Dígame usted. Piense. Amados hermanos, ¿dónde murieron los apóstoles? ¿Dónde murieron los profetas? ¿Dónde eran perseguidos los santos después de Jesucristo haber muerto y resucitado? ¿Dónde eran las cruzadas? Todo esto ocurrió, amados hermanos, en la gran ciudad, en la ciudad que hoy conocemos como Jerusalén. Y Dios dice ahí, le dice a los que fueron, ¿verdad?, los que estaban debajo del altar diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgarás nuestra muerte? Y el Señor le dice, espérense un poquito. Espérense un poquitito, porque yo les voy a hacer justicia. ¿Verdad? Le estoy recitando Apocalipsis capítulo 12. Perdón, Apocalipsis capítulo 6. Los que están debajo del altar ahí, después de los 4 jinetes. Amados hermanos, alégresen sobre ella. Alégrese en los cielos, y vosotros santos apóstoles y profetas que fueron perseguidos y matados. Les robaron su vida, no los dejaron ser felices, ¿verdad? Los perseguían, los odiaban. No era Roma. Eran los escribas y los fariseos, amados hermanos. Los gobernantes de esta ciudad, que son asesinos. No se me espante, lo vamos a ver ya mismo. Si Jesús lo dijo, pues aquí lo ponemos. Y vamos a volver ya mismo a las riquezas, pero vamos a terminar esto. Versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpista, de músico y de flautista y de trompeta no se oirá más en ti, ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra.
pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, amados hermanos. Por tus hechicerías. La hechicería del judaísmo, de la cabala y de todas estas cosas que practican. La numerología y todas estas cosas con las cuales engañan a los que siguen. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, a una guarida de chacales. Dejaré en ruina la ciudad de Judá y no quedará en ella un solo habitante. Esta misma profecía que vemos aquí en Apocalipsis 21 o 18, 21, 22, 23, es lo mismo, amados hermanos, que estamos viendo en palabras cortas. Lo que el profeta nos dice: reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas. No quedará en ella un solo habitante. Necesitamos más información, amados hermanos. Tengo más información. Apocalipsis 18 sigue diciendo esto: alégresen sobre ella cielos y vosotros, apóstoles y profetas, santos, porque Dios os ha hecho justicia en ellas. Versículo 24, y en ellas halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Cómo es? Que en ella se ha hallado la sangre de los profetas y de los santos. Por eso dice, amados hermanos, ¿verdad? Versículo 20, alegrense porque Dios ha hecho justicia. ¿Quiénes se alegran? Los santos, los apóstoles y los profetas. Y sabemos, amados hermanos, que los profetas fueron muertos en Jerusalén, que los apóstoles fueron muertos en Jerusalén, que nuestro Señor Jesucristo fue muerto a manos de los líderes en Jerusalén. Mateo 23, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Lo que Jesús dijo, dice: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Por eso, yo les envío profetas, sabios y escribas. De ellos ustedes matarán, crucificarán a algunos y a otros los azotarán en su sinagoga y los perseguirán de ciudad en ciudad. Versículo 35, mis hermanos. Para que recaiga, ¿qué? Sobre ustedes toda la sangre inocente que se ha derramado sobre la tierra. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si miramos nuevamente, amados hermanos, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos. ¿Dónde? En la tierra, amados hermanos. Por eso el Señor le dice: alégresen, vosotros santos, que fuiste muerto por esta ciudad, que te persiguieron, apóstol, profeta, porque Dios ha hecho justicia en ellas. Entonces Jesús nos deja saber, amados hermanos, para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inocente que se ha derramado sobre la tierra, le dice a estos fariseos escribas, a estos líderes, a estos gobernantes. Dice que desde la sangre de Abel hasta el justo, hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequía, a quien ustedes mataron entre el templo y el altar, diciendo, ¿verdad? De cierto, les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Amados hermanos,
Si esto no te enseña a ti, no puedes ver claramente que esta gran ciudad, la que habla el Apocalipsis, que Dios va a juzgar, no puedes ver, ¿verdad? Lo que está ya predestinado, lo que va a suceder, amados hermanos. Entonces, pues, no sé qué más te puedo enseñar, pero sí pido, por favor, amados hermanos, que estés atento, que estés pendiente, que mires las cosas, fíltralas por el Cristo de la gloria, por Jesús, tu Salvador, el único que derramó la sangre, el único que nos da esperanza, el que nos enseña. No hay un hombre en esta tierra que te pueda dar esperanza si no es aquel que se llama Cristo Jesús. Y si alguien viene a enseñarte un evangelio que no tiene a Cristo Jesús, no le creas. Tan simple como es, amados hermanos. Sé que el título de este mensaje es Las riquezas de la gran ciudad. Y no me quiero extender mucho, eso es la segunda parte. Esto es una introducción. Solo quiero que sepas, ¿verdad? Me salí aquí. Solo quiero que sepas que estas grandes riquezas, ¿verdad? Este no es el versículo, perdónenme. Porque en una hora ha sido consumida tanta riqueza, ay de la gran ciudad. Estas riquezas, amados hermanos, están tomando forma. Por eso tú estás viendo una guerra contra Rusia. Por eso tuviste en el pasado unas revoluciones en Libia donde sacaron a un presidente y lo mataron. Por eso tú ves un Irán que no se permite nada, ¿verdad? Ningún tipo de negociaciones. El país de Irán no puede vender su petróleo porque no está a favor, ¿verdad? No está en los negocios turbios de esta gran ciudad. Y tenemos un Medio Oriente desestabilizado, una Siria destruida, un Irak destruido. Pero toda la enseñanza, toda la política, toda la retórica que te enseñan en las noticias, ¿verdad? Señalándote como que son países malos, perversos. Simplemente, amados hermanos, es una agenda para poder hacer esta gran ciudad la más poderosa. ¿Qué yo te estoy hablando, amados hermanos? No te quiero dejar en la incógnita, pero esto te toca a ti. Y esta es tu asignación. Rebusque en su buscador ahí de Google y escriba Israel, la superpotencia de petróleo o de gas. Y luego vamos a estar hablando de este tema cuando ya usted tenga esa información y yo, ¿verdad? Si así Dios lo permite, en nuestra próxima enseñanza vamos a ver de dónde vienen todas estas riquezas, amados hermanos, porque lo podemos encontrar en los medios noticiosos, podemos ver lo que se está formando. Y te va a sorprender, amados hermanos. Porque estamos viendo ante nuestros ojos el nacimiento de una bestia. Y te lo voy a poner bien sencillo. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Para tener un poquito de historia, vemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, donde nos dice que Juan está en una isla y está preso por causa de la palabra del Señor. Y esa isla se llama Patmos. Y esa isla de Patmos se encuentra justamente en la isla de Chipre.
que se encuentra mirando hacia el oeste de lo que es Jerusalén, de lo que es Israel. Y en la visión de Juan el profeta, el apóstol, nos dice que él estaba mirando y que del mar se levantaba una gran ciudad. O sea, esa ciudad no existe. Esa ciudad se formó, ¿verdad? Apocalipsis 12. Y que se levantaba esta bestia del mar con gran poder. Amados hermanos, esta bestia se está levantando con gran poder. Simplemente usted busque esta información que no es de hoy, hace más de 10, 15 años atrás, que circulaba, pero que todo se quedó callado, nunca se volvió a decir más. Y hoy en día existen cientos de pozos petroleros y de sistemas de gases en las costas de Israel y que se está vendiendo y que se está promoviendo y que se está filtrando, ¿verdad? Esta potencia. Y una de las cosas más interesantes de estas riquezas, la plataforma principal de todo este poderío de petróleo, la principal pieza de todo este sistema, usted tal vez ni se imagina cuál es el nombre. Y se lo voy a decir. Aunque me gusta hablar con información, con todo lo que está escrito en la Biblia, pero para ir haciendo, ¿verdad?, la enseñanza de la próxima semana o de la próxima vez que nos reunamos, esta plataforma que es la raíz y la base se llama Leviatán. El Leviatán del mar, la base principal de este sistema. Con eso te lo digo todo, amados hermanos. Así que vemos la gran ciudad, vemos cómo Jesús enfrentó a estos perversos, a estas serpientes, generación de víboras, y Jesús mismo le dice cómo van a escapar del infierno, de la muerte, cómo van a escapar de la ira de Dios que se aproxima. Jesús los enfrenta, amados hermanos. Padre, te damos gracias, mi Dios. Tu palabra es real, tu palabra es precisa, Señor. Ten misericordia de mis hermanos allá en Jerusalén, en Israel, Señor, los inocentes, los que no tienen nada que ver con esto, tu pueblo real, aquellos que tienen a Jesucristo por Señor y Salvador, aquellos que creyeron y que creen en la palabra viva que es Cristo Jesús, la palabra encarnada en sangre y hueso, que tomó forma de hombre. Pero aquellos perversos, aquella generación de víboras, Señor, haz tu juicio, haz tu justicia, Señor. Estos depravadores, Señor, traficantes de alma, que su único deseo es destruir y robarnos la verdad, siguen haciendo iniquidad, persiguiéndote como lo hicieron hace 2000 años atrás. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú abras los ojos a mis hermanos, Señor. Aquellos que no entienden que el Israel que tú quieres es aquel que obedece tu palabra. Aquel que se somete a la obediencia y se mantiene firme hasta el día de la muerte. Ese es el verdadero Israel. Ese es el pueblo que tú buscas. Y esos son los elegidos que los esparciste por el mundo entero, pero que un día nos vas a reunir y nos vas a llevar a vivir a la ciudad verdadera, a la nueva Jerusalén, Señor. Abre los ojos del entendimiento de aquellos, Señor, que no pueden ver la verdad. Ten misericordia de mis hermanos, ayúdalos, Señor, a ser, Señor, siervos fieles tuyos. En el nombre de Jesús oro, Señor.
Y te pido, mi Dios, que tú guardes sus almas, Señor, y que no entren en este tráfico, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. La semana que viene, si Dios lo permite, yo voy a hacer todo posible para volver a estar aquí con ustedes, llevándote más información. Vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir hablando de estas riquezas que usted va a ver por la palabra, ¿verdad? Yo se lo voy a traer en las escrituras, donde está escrito en las profecías, como lo estoy haciendo ahora. ¿Ok? Ustedes saben que en las enseñanzas de aquí nunca son opiniones, siempre ponemos la escritura presente. Así que hermanos, si yo no puedo probar algo por las escrituras, entonces me quedo callado y no lo digo, me lo reservo. Pero como tengo la información de la palabra, se las traigo, amados hermanos, y lo vamos a seguir estudiando. Bendiciones, que la paz del Señor sea con ustedes y nos vemos entonces la próxima enseñanza. Bendiciones, mis hermanos.